Bueno, ahora sí, formalmente, otras buenas tardes a todos. Gracias por conectarse una vez más a este, creo que es el cuarto encuentro, si no me equivoco, que tenemos por Zoom. Eh, a partir de hoy está disponible la reescritura del trabajo práctico obligatorio 1 para quien le correspondiera. Está indicado en el PDF que aparece en la misma solapa del trabajo práctico. Hay un PDF donde están todas las calificaciones, todas no, están las calificaciones si aprobaron, desaprobaron o tienen que reescribir la síntesis. Para los casos que tengan que reescribir la síntesis, que no, la verdad no los recuerdo de memoria, no sé si hay alguno acá presente en la sala. em, es solamente esto. La instancia de reescritura es porque en la síntesis conceptual, en la actividad de poslectura, esa última que hacemos después de haber analizado todo el texto, no alcanzaron con los estándares mínimos esperados. Entonces van a encontrar en la retroalimentación determinadas consignas o correcciones hechas a lo que ustedes presentaron en función a eso y al material subido en el campus sobre cómo redactar eh, una síntesis conceptual, ténganlos en cuenta para poder reescribir la síntesis. Si no hay ninguno que ha conectado, igual después les queda la grabación por si lo ven en otro momento. Eh, Ahí me están diciendo algo acá por el chat. Eh, bueno, anda, que ahí me dice Kevin que está en otro Zoom. Andá y preguntá ya y después, antes de desconectarnos, chequeo que estés conectado para que me eh, preguntes a mí cuestiones que tengas dudas. Y si no, siempre también tenés la instancia del foro, la puedes dejar ahí y te las contesto en otro momento cuando lo veo, pero anda tranquilo, no se pueden conectar dos Zooms, por lo menos en el mismo dispositivo, ¿no? Si tenés dos dispositivos, pues tenemos a uno en cada uno. Bueno, dicho esto y volviendo a la reescritura, entonces la reescritura es volver a hacer la síntesis conceptual del mismo texto que estuvo en el trabajo práctico obligatorio, ¿sí? No es un texto nuevo. Quienes tengan que hacer esta instancia de reescritura es porque hicieron el trabajo práctico obligatorio, no llegaron en la parte de la síntesis conceptual a los estándares esperados y pero sí en el resto del examen, entonces para poder aprobarlo tienen que volver a hacer la síntesis, ¿sí? Eso para también como en respuesta a varias consultas de que si no habían podido hacer el trabajo práctico obligatorio en tiempo y en forma durante la semana pasada, si podían hacerlo en la instancia de reescritura, no, pero la instancia de reescritura es únicamente para quienes hayan hecho el trabajo práctico obligatorio que no alcanzaron los estándares mínimos esperados, pero sí lo hicieron. Para quien no lo hizo porque no pudo, sea porque no estaba habilitado por la regularidad de las actividades semanales o porque no pudo por cualquier otro motivo, tienen la posibilidad de ser estudiantes regulares en esta segunda mitad del cuatrimestre, aprobar el trabajo práctico obligatorio 2 y entonces sí rendir el recuperatorio del trabajo práctico obligatorio 1. El recuperatorio se rinde al final porque esta materia es por acumulación de conocimientos, ¿sí? No es que nosotros a partir de ahora vamos a dejar de trabajar con lo que venimos trabajando hasta ahora, sino que además de los elementos gramaticales que estuvimos analizando hasta ahora para conceptualizar correctamente el contenido del texto, vamos a seguir agregando un par de elementos más. De hecho, hoy lo que se presenta esta semana son frases nominales. Ahora ya en breve me voy a dedicar a eso, a conversar sobre las frases nominales, que hasta ahora nosotros veníamos ya familiarizándonos, o por lo menos esas frases que yo les ponía extraídas del texto en las que ustedes tenían que poner su significado o la explicación con sus palabras, eran todas frases nominales, eran todas frases extraídas del texto. Ahora vamos a pasar a un tipo de ejercitación en el que van a tener varios extractos del texto y ustedes van a tener que identificar cuáles son frases nominales, pero ya vamos a eso en, en breve. Profe, Dígame.
Eh, yo no me he podido conectar en los Zooms anterior porque he tenido a la nena con una cirugía de cadera y no me he podido conectar. Ok. Y tengo una duda nomás. Eh, el tema del diccionario, porque hay veces que los cognados, eso, me cuestan bastante. Eh, Ay, estoy con el. me disculpan un minutito que me están tocando timbre insistentemente, debe ser alguien que no puede ingresar. Un minutito, perdón. Pero había dejado la llave puesta. Cuando escuchaba el timbre me empezaban a caer todas las imágenes juntas que no había sacado la llave de la puerta. Perdón, María Fernanda, me preguntas del diccionario. Sí, exacto. O que me diga más o menos un programa que me pueda guiar un poco más, porque en esa parte siento que, porque todos los resultados siempre fallo en eso, es porque eh, en sí no me he podido conectar, he visto las clases porque han Ok, dejado grabado, pero es como sí, que todavía no le puedo enganchar y al no poderlo enganchar, siempre me da el error en todas las evaluaciones en esa parte o cuando voy a expresarme a lo que yo entiendo, porque yo en el diccionario, qué sé yo, busco pescado y está la palabra, ¿no? sí. Y como que no sé Un expresarme a catfish, lo en verdad. cara. Es como que no me sé expresar con el diccionario, o sea, me compré un diccionario para aprender eso, pero Genial. veo que me está Porque costando está mucho bueno que enganchar te en eso. familiarices con el uso del diccionario porque el día que tengas que rendir el examen final en persona, sea acá en Avellaneda o en el nodo donde te toque rendirlo a vos, lo vas a tener que hacer con un diccionario en papel. Yo te podría dar enlaces de diccionarios online, pero siempre está bueno que te familiarices con el diccionario en papel. Yo lo que justo me perdí cuando me fui a ver que tocaba en el timbre, la que si vos me preguntabas por los cognados o las categorías gramaticales. A mí me cuesta el cognado, porque es Pero como mira, que cuando llego ahí para el cognado, para la identificación del cognado, que fue como el primer elemento que siempre lo seguimos trabajando todas las texto a texto y las evaluaciones, el cognado es la palabra transparente, es la palabra que vos la ves y se te transparenta el significado en español. No necesitarías diccionario porque es eso, porque es transparente. Es como que vos veas, a ver qué tema estoy ahora. Hoy estoy como corta de ejemplos de que no se me salen las palabras. Ay, cerré el campus. Bien. Menos mal que el Zoom no se me cerró. Si vos ves la palabra computer en inglés, ¿sí? Te quería mostrar en un texto para no leer, no decírtelas yo. Vos la palabra computer em, se transparenta atrás de esa palabra la palabra computadora. A veces muchas palabras tienen una letra de diferencia o muy pocas letras de diferencia. Por eso siempre decimos que las transparentes son en función a lo que leemos de la palabra, no ni siquiera lo que escuchamos, porque con la pronunciación muchas veces en inglés cambia, sobre todo. Te quería abrir unos primeros textos para... o sea, ¿qué es lo que a mí me identifica una palabra que a lo mejor yo la he escuchado en alguna parte me lleva a lo que sería en español, ¿no? Ok, pero no es una palabra, ahora te voy a compartir este primer texto que trabajamos, que es como bastante transparente. Pero no es una palabra que vos conozcas, sino es una palabra como.
Acá vos ves Artificial Intelligence, atrás de artificial ves artificial, ¿sí? Más transparente imposible en este caso. Y Claro, ya atrás te de comprendo, sí, sí. inteligencia podemos deducir que está la palabra inteligencia. El problema ahora se suscita no solo en poder identificar las palabras que son así transparentes, como no sé, como human, ¿no? Por eso siempre es leyéndolas, que son ya transparentes leyéndolas, o mm, proceses, o simulation, ¿sí? Todas estas que son transparentes. Ahora el problema es cómo vos las ordenas esas palabras que son transparentes de manera tal que te generen una correcta conceptualización o que te lleven a una correcta conceptualización del contenido del texto. Por eso decimos siempre que leemos de atrás para adelante, donde el sustantivo acá es inteligencia. Nosotros en inglés decimos artificial intelligence, pero en español decimos inteligencia artificial en distinto orden. Y esto ya nos viene bien. Agarramos este texto así random para el tema que les iba a explicar hoy, justamente que frases nominales, ¿no? Que frases nominales es un conjunto de por lo menos dos palabras para que sea una frase, que no tiene verbo, porque por eso es una frase, y que esta frase es nominal porque tiene un sustantivo, que es el núcleo, y está modificado por delante por adjetivos. Por ejemplo, en este Artificial Intelligence, que es una frase nominal, intelligence, inteligencia es el sustantivo, por eso es frase nominal, porque denomina algo, en este caso a inteligencia, y artificial lo está modificando. Es el adjetivo. Ustedes van a ver en el videito que está en esta clase subido, o hay también un Genially, una actividad interactiva que les da esta explicación sobre la frase nominal. Que la frase nominal a veces pueden tener los adjetivos por detrás, pero en los casos más comunes están los adjetivos por delante del sustantivo, al revés de lo que pasa en español. Por ejemplo, acá abajo en la línea 5, The Simulation of Human Intelligent Processes es una frase nominal muy larga, ¿no? Pero yo iba a esto, a que donde simulación es el sustantivo núcleo que está premodificado por el de, que es el artículo definido de, que significa el, la, los, las. Y después está posmodificado, tiene una modificación después del sustantivo, unida por una preposición, de Human Intelligent Processes. No son los casos más normales esto en que los adjetivos están por detrás del sustantivo, como sí sucede en español, sino que en la mayoría de los casos, y lo que más problemas nos trae, son estos cuando el adjetivo está por delante del sustantivo núcleo de esta frase. Estas frases que hasta ahora yo les daba 4 o 5 para que ustedes expliquen el significado de estas frases nominales, de ahora en más, a partir de esta semana, nosotros nos van a aparecer una serie de extractos en los que vamos a tener que identificar cuáles son frases nominales y cuáles no. Y una vez que identificamos esas 4 frases nominales de los distintos extractos que yo les doy del texto, sí van a explicar el significado en español. Es decir, que un poco va a ser siguiendo el mismo ejercicio, pero primero van a tener que de una serie de 10, a lo mejor son pedacitos de distintos extractos, distintos fragmentos del texto, van a tener que identificar cuáles 4 son frases nominales y esas 4 explicar el significado. Entender frases nominales o identificar frases nominales, una vez más, nos lleva a poder comprender mejor el contenido del texto, a poder, como le decimos, conceptualizar mejor el contenido del texto, a armar correctamente eh, el contenido del texto, con coherencia, con sentido, ¿sí? Y no las palabras sueltas, a poder armar nosotros nuestro mapa mental de las ideas principales del texto. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Sí, con respecto a eso, yo estuve viendo, por ejemplo, la actividad de esta semana, no, de la anterior, y No, claro, de como que esta. da, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho.
con respecto a esto de la frase nominal y le da tres o cuatro opciones. Sí. Y a veces es complicado porque, o sea, por ejemplo, una frase nominal tengo es como que tengo tres partes y es difícil por ahí identificar cuál, o no sé si se entiende como tres suboraciones dentro de la misma. A ver, No sé vamos a no, buscar la actividad de esta semana, porque la de la semana pasada no, de esta todavía semana no, no sé si sí, sí, no. ese videíto, hay un videíto de la Sí, semana, me parece, o un, es esta Esta semana. sí, semana. esta Porque semana, la semana pasada sí, esta todavía era semana, como de consolidación, eran todos los mismos temas del, como, sí, esta semana, sí. eh, Sí, porque yo la estuve viendo y es bastante complicada, pero creo que la saco. acá tenemos un video, acá si hacen clic ustedes se les abre un videito, pero yo les quiero mostrar el otro, el de pero creo que el que vos te referís es el otro, el del robot, ¿será? En este en que se explica qué es la frase nominal, donde acá van a encontrar lo mismo que yo les acabo de decir, ¿no? Es un conjunto de palabras, como mínimo dos palabras, que contiene un sustantivo como uno propio, como núcleo de esa frase, ¿no? Y acá tenemos una oración entera que podemos leer. The Romar program has an internationally recognized faculty of artists, visiting artists and art historian. Bueno, a veces se pueden como intentar aplicar distintas técnicas. Una es poder aislar a lo mejor el verbo. Si nosotros acá podríamos darnos cuenta que el has es el verbo, que significa tener. La frase nominal dentro de una oración la podemos encontrar delante del verbo o detrás del verbo. Nosotros acá delante del verbo, por ejemplo, tenemos the Romart Program, donde tenemos este conjunto de, por lo menos, en este caso son cuatro palabras, donde tenemos un sustantivo núcleo de esta frase que es program, y que las palabras que están delante de program, tanto art como rom, como el artículo definido de, las tres están modificando a programa. Esto es lo que se llama, que a lo mejor en teoría lo leyeron, que tienen adjetivos, el sustantivo tiene premodificadores, tiene adjetivos por delante del sustantivo. Ahora, y lo mismo pasa en este segundo ejemplo, que está después del verbo has, ¿no? Después del verbo tener, an internationally recognized faculty. Donde faculty, y acá viene abajo lo explica, dice, es el sustantivo núcleo, está modificado por otras palabras que proporcionan más información. Está modificado por delante, donde faculty, que es un falso cognado. La palabra faculty no significa facultad, sino que significa grupo de profesores. El profesorado, ¿no? De una O sea, ¿se institución. puede decir que el sustantivo de la frase nominal está detrás del verbo o no es siempre así? En la que está detrás del verbo es la frase nominal entera, an internationally recognized faculty. O, como yo te decía hace un rato, the Romar program también es una frase nominal y está delante del verbo. Porque la frase nominal no tiene verbo. Entonces, en la oración se encuentra o delante del verbo, en el sujeto de la oración, después viene el verbo, o detrás del verbo como parte del objeto de la oración. Este era el que vos decías, este ejemplo era el que decías que tenía varias partes. Claro, Mm. y como que son tres suboraciones, Bueno, entonces, ¿cuál son es tres, en la que va? no, tres frases nominales. Mira, acá tenemos por una de Romar Program que ya Bien, estaba marcada. La segunda, que está como parte de objeto, como parte de después del verbo, an internationally recognized faculty, la podríamos haber dejado hasta ahí, donde faculty es el sustantivo núcleo, que significa profesorado, grupo de profesores, y internationally recognized, todo esto está modificando faculty, este grupo de profesores es reconocido internacionalmente, y está el artículo definido and, también todas estas las están modificando a faculty.
Y después, a su vez, en este ejemplo en particular, el sustantivo faculty, además de tener premodificadores, es decir, estas palabras que proporcionan más información sobre el sustantivo por delante, además de tener adjetivos por delante, tiene adjetivos por detrás. Tiene, como dice acá, postmodificadores. Los modificadores pueden ubicarse delante de la palabra, como acá en International Recognize, teniendo en cuenta que faculty es el sustantivo núcleo, o por detrás del sustantivo núcleo, como un grupo de profesores de artistas, artistas visitantes e historiadores de arte. En verdad, esta oración, así toda completa, tiene dos frases nominales. Una es esta, el Romer Program, y la otra es todo lo que está después del verbo. ¿Lo podríamos haber cortado acá en faculty? Sí, lo podríamos haber cortado en faculty. Yo solo que quería mostrarles que algunas veces el sustantivo tiene postmodificadores. Tiene modificadores por detrás del sustantivo. Pero si tiene los modificadores por detrás del sustantivo, siempre después del sustantivo hay una preposición antes de esos modificadores, que es la estructura que es más parecida a la del español, ¿no? Nosotros decimos decimos programa de arte de Roma o programa de arte en Roma. En inglés decimos The Rome Art Program, ¿sí? Donde program es el sustantivo núcleo, el sustantivo más importante, y después art, Rome y el de están todos modificando a program. A nosotros poder comprender o identificar estas frases nominales nos sirven, insisto, una vez más, para poder armar después correctamente el sentido de esta oración. Miren, vamos a avanzar en otro ejemplo. Eh, bueno, acá es esto, ¿no? ¿Qué función cumple la frase nominal dentro de la oración? Si nosotros podemos identificar eh, con otro color, que is incorporated es el verbo, es muy probable que delante del verbo, en el sujeto, haya una frase nominal como the program. ¿Es una frase nominal? Sí, tiene nada más que dos palabras, pero no importa, es una frase nominal, tiene un sustantivo núcleo que es program, y en este caso el sustantivo está modificado por el artículo definido que es el de, que es el, la, los, las, les, ¿no? El caso es el programa. Y después, en este caso, no siempre, ¿no? No siempre, no en todas las oraciones, o sea, delante del verbo hay una frase nominal y detrás del verbo hay otra frase nominal, ¿no? Justo estos ejemplos que trajimos acá en esta actividad tienen como una frase nominal adelante en el sujeto y una frase nominal atrás en el objeto. Pero si nosotros podríamos identificar el verbo, es más fácil encontrar cuál es frase nominal y cuál no. Acá tenemos otra que es US Non-Profit Education Organization, donde organización es el sustantivo núcleo y está modificado por delante con organización educativa, educación sin fines de lucro de los Estados Unidos, ¿no? Y el artículo indefinido A, una organización educativa sin fines de lucro de los Estados Unidos. Igual, esto a lo mejor es más complicado cuando vos la tenés que identificar, a ver, decir, en esta oración, ¿cuál es la frase nominal? Ahora vamos a entrar a la actividad, vas a ver que te damos distintos extractos para que puedas determinar cuáles son frases nominales o no. Bueno, y una vez más esto, ¿para qué sirve identificar la frase nominal en una oración? Como tiene la misma función de un sustantivo, el reconocerla contribuye a la correcta conceptualización de la oración y por ende de todo el texto, ¿no? Es el elemento sintáctico que más aparece en el texto, por lo que identificarlo ayudará a la comprensión de la información proporcionada. Esto es lo que yo les venía a explicar. Y acá nos dan como unos robotitos para practicar. Acá tenemos una oración, en este caso, the proliferation of blue collar and white collar workers transform the institution into the lunch half hour. Y tenemos distintos extractos del texto para poder definir cuál de estas tres es frase nominal. Si nosotros acá podemos identificar en la oración que transform es el verbo en pasado, transformó
la institución en la hora del almuerzo y por delante tenemos la proliferación de, bueno, justo el sentido de blue collar y white collar significa, en inglés tienen la connotación de trabajadores de cuello blanco y de cuello azul, ¿no? De la época de la Revolución Industrial podían identificar los trabajadores que trabajaban justamente en las fábricas, los obreros como trabajadores de cuello azul, porque solían tener ropa de trabajo azul, versus los trabajadores administrativos que eran los de cuello blanco porque iban con camisa blanca en general. Pero si nosotros de estas tres opciones tenemos que elegir una como frase nominal, esperen que me toca. La que sería correcta es la que está como sujeto, ¿no? The proliferation of blue collar and white collar workers. Ujú. Bueno, acá tenemos una oración. Esta fue tomada del mismo texto del Romer Problem, ¿no? Guiding students through important sites, distinguished art historians will illuminate the significance of historic places and period. Si nosotros podemos, y tenemos tres opciones, ¿no? The significance of historic places and period, guiding students through important sites, and art historians will illuminate. Nosotros de repente tomamos estos tres extractos que están acá dentro de la oración, ¿no? Y podemos identificar que will illuminate es es un verbo, ¿no? En futuro, iluminarán. Vamos a decir que esta no es una frase nominal porque tiene un verbo y las frases nominales no tienen verbo, son frases. Y lo mismo pasa acá, como guiando a los estudiantes a través de sitios importantes. Guiding es un verbo, así que tampoco es frase nominal. La única que nos queda es como está la significancia o el significado de lugares históricos y periodos, que es la que era correcta. Vamos a ver otro ejemplo. Since the job opened in June, some 500,000 free automatic recipes have been snapped by visitors. Desde que el show abrió en junio, 500 recetas automat gratuitas han sido arrebatadas, tomadas, agarradas, eso significa snap, por los visitantes. Vamos otra vez. Si miramos los tres extractos que están acá y vemos que, por ejemplo, acá está el verbo open, esta no es una frase nominal. Automat recipes have been snapped up by visitors. Recetas del automat han sido arrebatadas, tomadas, agarradas. A eso se refiere, esto es un verbo, así que esta tampoco es una frase nominal. Algunas 500.000 recetas gratuitas del automat es la respuesta correcta. Y luego nos dice que sigamos con los textos, ¿no? Si bien así fuera de contexto, con estas oraciones fuera de contexto, a lo mejor nos parecen un poco más complicadas, ahí les voy a abrir el cuestionario de esta semana para que las veamos. Y de qué se trata el texto. Pero bueno, me embalé explicando las frases nominales que a raíz de una pregunta de la compañera, no nada que ver, ella me preguntó por el diccionario y yo arranqué con las frases nominales. No, pero estuvo bueno, profe, porque si no aprende una, arranca con la otra y lleva una cosa a la otra y al fin y al cabo es todo un conjunto. Estuvo bueno lo que explicó porque quedó mucho más claro. Esa sí, es una cosa lleva a la otra y a veces, no sé, nos pasa que de entrada cuando empezamos a analizar el texto nos cuesta, no sé, identificar si la palabra es sustantivo, adjetivo o verbo, o si
Es una frase nominal. Y seguimos avanzando con el análisis del texto, porque todos estos nos dejan de ser distintos elementos gramaticales que nos ayudan a entender el texto. Pero lo más importante es la parte de comprensión, donde aparecen esas preguntas que les preguntan sobre el contenido del texto. Y después cuando Disculpe, están a lo profe. mejor, sí, No, porque yo me sumé tarde, no sé si lo ok. aclaró. El tema de los TPO, o sea, a partir de qué porcentaje se da por aprobado, Em, porque figura porcentaje ahí en la nota. sí, igual hay un PDF, espera que te muestro, donde está sí, el aprobado y el desaprobado. Ahí te muestro. Mira, vamos a la sola. Es Ahí simplemente para saber, ahí ¿no? me sigo disociando íbamos a seguir con las frases nominales, pero bueno, volvemos al TP. En realidad tampoco les pregunté después que me dijeran qué les parecía el TP. Em, acá en el TP. Acá hay abajo del TP, que resolvieron ustedes, abajo hay uno que dice calificación del trabajo práctico obligatorio, los resultados los pueden ver en las correcciones y en los comentarios, aprobado es a partir del 65 a 100 puntos, porque están sobre 100 las notas, y de 0 a 64 es reprobado. Y si aparece sin calificar, corresponde que tienen que hacer la escritura. De todos modos, yo acá les dejé un archivo, si ustedes hacen clic, acá no aparece cuánto sacó cada uno, sino que aparece aprobado, reprobado o reescritura. ¿Sí? Profe, yo le puedo hacer una consulta en Por cuanto, supuesto. no un tema específico, sino, por ejemplo, a la hora de rendir el final, la realidad es que cuando usted Ajá, manda los textos, a mí la parte del vocabulario me cuesta un montón y me ayuda muchísimo con el diccionario. El sí. tema del final es sin ayuda, ¿verdad? El final es con diccionario. Ahí está, porque lo que más tiempo me lleva es marcar todas las palabras que no En conozco. el final solo pueden usar un diccionario en papel, por eso le decía a la compañera que está buenísimo que si ya consiguió uno, un diccionario en librito, ya se empieza a familiarizar con el uso del diccionario y este ejercicio que hacíamos al principio de como buscar una palabra que aparece dentro de los cuestionarios y que me decían esta palabra, todas estas siglas, estas Y denominaciones y después hay algo nomenclaturas que tiene la búsqueda del diccionario. Sí, que no son con los temas más complejos, sino que parece una tontera, pero siempre que me equivoco es el primer punto en reconocer los elementos del texto. los Porque paratextuales. claro, el Ok. texto, por ejemplo, em, yo la verdad que el subtítulo no lo vi nunca y decía como que era un elemento que estaba. Y después A ver, otra era que figuraba si de la tenía, evaluación, claro, sí. ahí lo vemos. Pero me pasó no solo en esto, en todas las actividades es el único punto que me equivoco. Yo la verdad que el Ok. subtítulo, para mí era un título entero, no vi el subtítulo y después estaba mal cuando te dice si tiene pie de página. Entonces yo Mm, googleé lo que era el pie de página, más allá de que vi sus sí. videos, el glosario era parte del pie de página, porque ahí había un glosario. Entonces hay a No, veces pero, elementos ok. que No, a pero mí el me glosario, confunden. no, a lo mejor estás confundida en la delimitación perdón, en la delimitación del texto, porque el glosario lo agregué yo. Ahí te abrimos el trabajo práctico. Ah, ah, bueno, El texto es hasta yo donde está el link, el se me enlace de dónde fue obtenido. confundió Espera que te lo muestro. porque yo entendí, dije, bueno, es un glosario digno. No, no. Este es un mini glosario que les doy, porque nosotros a partir del año pasado empezamos bueno, en el formato este de armar los exámenes. En presencial también tienen como un mini glosario de algunas palabras que a lo mejor no son, bueno, que no son transparentes y a veces no son fáciles de encontrar en el diccionario. Claro, yo vi igual que servían para creo que el punto 3, pero como que ahí me confundió. Ay, a ver, espera, un segundo que me equivoqué. Este. Este era el texto. Ve, el texto empieza acá. Me quiero poner el puntero. Uy, otra vez, espera, Dios, perdón. Empezaba el texto, empieza acá, tenés el texto, en este caso tenés título,
subtítulo o bajada, esto que aparece siempre, en general abajo del texto y que todavía no es parte del texto, suele ser el subtítulo o la bajada. Ah, eso hacía referencia. Autor, fecha de publicación. Bueno, acá tenía una imagen que tenía también el pie de la imagen con la descripción. Y después, ¿ves? El texto es hasta acá. Este glosario no es parte del texto. Esto lo agrego yo como para con algunos términos para que se les facilite o se les acorte la búsqueda. Ok. Pero el glosario no es parte del texto. Si no podría haber sido, sí, un pie de página, a lo mejor se prestó confusión, un pie de página o, claro, ahora que me lo dijiste, hasta ahora nunca se me había planteado así, pero este glosario lo agregué yo, no es que estaba en el texto, por eso no Claro, es estaba que en tu como lo vi glosario. parte del texto, si bien yo veo que los glosarios o por lo general cuando ponen referencias están en el texto, dije, bueno, por ahí acá la profe lo decidió ponerlo de arriba abajo y eso me dio confusión. Entonces, si No, bien en general el texto es hasta acá, o sea, en general no, el texto es hasta acá, yo después le dejo como el link de donde lo encuentran en el texto real y estas son algunas palabras como para facilitarles ok, una primera comprensión. Eh, tenía una pregunta. gracias, profe. Eh, y acá la compañera me dice, cuando pregunta por palabras en negrita se refiere al título o en el cuerpo. Palabras en negritas puede ser que, bueno, justo en este examen hay unas palabras en negritas que eran las que, las que yo les había resaltado que estaban como categorías gramaticales, pero si no, normalmente se refiere al texto. Palabras en negritas como este texto justo no tenía, pero otros tienen a lo mejor, no sé, una parte, una oración, un encabezado de sección, algunas palabras importantes en negrita. En general el título es el título, después bajada o subtítulo, eh, y después palabras en negrita o en otra tipografía se refiere a las del cuerpo del texto. Bueno, ya ahora que entramos al examen, eh, vamos un poco a volver al examen y luego seguimos con las frases nominales, ¿no? ¿Cómo les resultó la resolución del examen, más allá del resultado, del número que se hayan sacado, obtenido? ¿Los leo, los escucho? Como que era bastante de lo que estuvimos trabajando, no fue dentro de todo muy difícil. El tema es coordinarlo con el diccionario, como por ahí se te complica un poco en eso, pero era más o menos todo lo que vimos. Bueno, a mí no me resultó muy difícil. Lo que me resulta difícil es encontrar las palabras, pero yo creo que hasta que me difícil. Ahí se me cortó, no sé si soy yo No, creo que es o... la compañera, se escucha mal. Porque capaz que si por casualidad en algún momento se me corta, no se vayan que intento volver a conectarme aunque está con el celu. Eh, Hola, profesora. Sí, yo le quería decir, hola, a mí lo que me dificulta es armar la oración. El tema de, o sea, no tengo mucho vocabulario, entonces voy buscando las palabras y después formar la oración, eso es lo que tardo mucho tiempo en hacerlo. formar la oración en qué parte, cuando vos tenés que redactar la parte las preguntas de comprensión o en Claro, la para traducir, síntesis. por ejemplo, traducir el título tardé un montón, como darle un orden, el significado, Claro, ¿no? por eso esto siempre que venimos como trabajando, ¿no? Esto de intentar, sobre todo porque del inglés al español no es lineal. Si vos separaras todas las palabras que incluidas en el texto y las buscaras todas por separado, eso no te garantiza que después entiendas o conceptualices correctamente el contenido del texto, ¿no? Entonces Claro, hay que darles un orden correcto y dentro, por eso vamos como de estructuras más chiquitas a estructuras más grandes, esto de poder si identificamos cuál es el verbo o si podemos identificar a lo mejor la frase, por eso esto de las frases nominales, que es como dentro de la oración
una parte de la oración que ya nos ordena. Si nosotros identificamos que en general los sustantivos están como al final de esta frase, todo lo que está por delante, que a veces son muchas palabras, tenemos que leerlas como de atrás para adelante. Em, Claro. En el Y caso del examen, por ejemplo, acá en el título como Reduce physical activity due to global heating will lead to rise in health issue study says, no tiene como encima un final, como el estudio dice. Un estudio dice, bueno, acá la tenías marcada justo como una frase nominal para que vos expliques el significado, ¿no? Donde Sí. actividad es el sustantivo principal de esta frase, ¿no? Actividad física reducida debido a global heating. Acá también global heating. A ver si puedo escribirlo acá arriba. Eh, Global heating es una frase nominal donde heating, a pesar de ser una palabra que termina con ing, está ahí como un sustantivo, como calentamiento, no como verbo, como calentando, ¿no? Esto también lo trabajamos o lo comentábamos cuando vimos palabras terminadas con ing, que no siempre funcionan como un verbo, sino que muchas veces como un sustantivo. Entonces, debido al calentamiento global, bueno, acá aparece Mm. el verbo, ir en futuro como que conducirán a un aumento en health issues. Issue es una palabra que hay que buscar en el diccionario porque es complicada, porque tiene muchos significados, porque no es transparente, que Mm. significa en este caso eran problemas de salud, ¿no? Entonces la actividad física reducida debido al calentamiento global llevará o conducirá a un aumento en problemas de salud, el estudio dice. A veces el título solo no nos transmite o no nos lleva a alcanzar ninguna conclusión, ¿no? Mm. Que es esta parte de la primera parte de la hipótesis, ¿no? A partir de que leemos el título. En este caso, la bajada, como in researchers project that reduced activity could contribute to 500,000 additional premature deaths annually by 2050, ¿no? Acá podemos identificar el 2050 anualmente. Y bueno, tendremos que buscar palabras. A lo mejor no proyecto o proyectar, pero sí la palabra researchers porque no es transparente, no es de las que solemos conocer, que significa investigadores, ¿no? Los investigadores proyectan que, otra vez, the reduced activity, la actividad reducida, leyendo como de atrás para adelante, podría contribuir a million additional premature deaths. Esto último ay, es una frase nominal, bastante larga. Half a million additional premature deaths. Y después viene anualmente, ¿no? Para el 20.050. Vamos de la última palabra, death. No la sé, la busco en el diccionario, que significa muertes. Muertes prematuras adicionales. Y dice, half no lo sé qué significa, lo busco, significa medio. Half a million es medio millón de muertes prematuras adicionales. Más, medio millón más de muertes prematuras. Mm. Entonces, con estos elementos, porque es uno de los ejercicios que más se equivoca, de las consignas que más se equivocan, ¿no? La redacción de la síntesis. Con esto, de la síntesis, perdón, la síntesis también, pero de la hipótesis. Con estos elementos, con que yo leí este título, esta bajada, en este caso no tenemos ni otro subtítulo, ni destacados en negrita, pues ya viene el glosario. A partir de esto, ¿qué podemos expresar que sobre qué tema creemos que vamos a leer? Y acá la clave está en sobre qué tema crees que vas a leer, sobre qué tema pensás que vas a leer. No tienen que poner afirmaciones unívocas, como ejemplo, el texto es sobre actividad física reducida. Eso está mal porque no es una hipótesis, no estás expresando una hipótesis, sino que estás afirmando, asintiendo que el contenido del texto es actividad física reducida. Que eso después lo vas a poder corroborar cuando hayas leído todo el texto y analizado todo el texto y terminado la síntesis. Pero entonces ahí va la hipótesis. Muchos ponen hipótesis de lectura, dos puntos, actividad física reducida.
con problemas de salud, actividad física reducida y problemas de salud. Y si no, la otra opción es poner, creo que, o leer, considero, pienso que, o el texto tratará sobre, pero con hipotéticos, ¿no? No con afirmaciones o aseveraciones de el texto es sobre tal tema. Eh, Eso sobre la hipótesis que suelen equivocarse bastante. Incluso en las actividades semanales sigo corrigiendo el tema de las aseveraciones en la hipótesis. Por eso insisto tanto en que les vengo repitiendo que más allá del número que hayan obtenido en el resultado de una actividad semanal o en el resultado del trabajo práctico obligatorio que esté en más de 65 puntos, entonces está aprobado, entren a ver los cuestionarios otra vez. Porque ustedes entran y ven si tienen retroalimentación, esos mensajitos que yo les voy dejando. Porque a lo mejor se sacaron, no sé, 80, pero después si entran ven que a lo mejor los 10 puntos de la síntesis, dale con la síntesis, los 10 puntos de la hipótesis tienen cero, porque le pifiaron a cómo expresaron la hipótesis. Entonces a lo mejor en lugar de 80 se podrían haber sacado 90. Más allá del resultado que obtengan, ¿no? Yo sé que solo quieren aprobar, pero es parte del proceso, ¿no? Esto de que vuelvan a entrar las correcciones y, y se fijen. La compañera decía que más o menos las cuestiones en el trabajo práctico obligatorio habían sido como las venimos trabajando. La idea es que lo que difiera de las últimas, de la última semana o de las últimas 2 semanas de actividades previas a la evaluación es el texto. Después el formato de la evaluación es siempre la misma. Es más, o sea, ustedes van a ver que ahora semana tras semana, cuestionario tras cuestionario, vamos a seguir trabajando con el mismo formato. Lo que cambia es el texto. El desafío que nosotros tenemos todas las semanas es enfrentar un texto desconocido. Y bueno, y todo este proceso que hacemos, todos estos elementos gramaticales, como cognados, como ahora desde hoy frases nominales, como categorías gramaticales, verbos modales, son todos elementos de gramática que vamos analizando para que nos ayuden a ir acomodando las ideas, a ir encontrándole una lógica a las ideas y a estas palabras que si no aisladamente no podemos ordenar o no nos llevan a un concepto que tenga lógica, que tenga sentido. Eso es las cosas más difíciles en inglés, ¿no? Leer, y cuando nosotros generamos en español, lo que generemos del texto, que tenga sentido. Por eso la redacción de la última, la de la postlectura, ya habiendo hecho todos los ejercicios gramaticales, más después las 2 o 3 preguntas de comprensión sobre el contenido, en la redacción de la síntesis tiene que tener sentido lo que ustedes estén expresando en esa síntesis. Más allá de determinadas cuestiones técnicas, ¿no? También que vengo corrigiendo semanalmente, que no obstante se siguen equivocando. Justamente hoy estuve corrigiendo cosas que habían quedado algunas actividades de la semana anterior, y sí, sigo leyendo en síntesis, el texto habla, el texto explica, el texto expone. Erradiquemos el uso de expresiones que humanicen al texto. El texto es inanimado, el texto no hace nada, el texto no habla, el texto no explica, el texto no muestra, el texto no advierte, el texto no comenta. Busquemos la forma de les parece un poco a lo mejor exagerado porque además lo escuchamos mucho, pero estrictamente hablando, desde el punto de vista gramatical, lo correcto es tratemos de expresarnos lo más correcto posible, de la manera más correcta posible. Por lo menos hagamos el esfuerzo dentro de este contexto de inglés. Nadie va a desaprobar porque por el texto habla, pero sí les voy a bajar puntos de los 40 o de los 50 puntos que lleven la síntesis por esa expresión. Así que presten atención al momento de leerlas, de escribir la síntesis. Vuelvan a la síntesis de los cuestionarios que hicieron semanalmente y presten atención si los puntos que le faltan para llegar al 100 son porque a lo mejor en la síntesis les pusieron el texto explica, o el texto habla, o el texto advierte,
algunas de estas expresiones que implican que el texto sea un humano que no lo es. Kevin, pregúntame ahí que llegaste a todo, pudiste del otro, saliste del otro Zoom y volviste para acá. Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Hola, Profe, porque dígame, la verdad es que no pude entrar al Zoom anterior. Yo tengo dígame. una cuestión con las palabras. Mirá, justo acá tengo los ejemplos. Cuando Sí, nosotros llegamos a la actividad en la cual tenemos una lista de palabras y tenemos que sí, poner qué tipo de palabra es, sustantivo, verbo, categoría adjetivo. gramatical, sí. Exacto. Cuando nosotros revisamos las fichas, nosotros sabemos Sí, que hay palabras que pueden convertirse, según su uso, en un sustantivo, en un verbo o un adjetivo, ¿verdad? sí, las que terminan con ing, por ejemplo. Sí, bueno, perfecto, exacto, un caso. Un caso. Otros casos también, pero que por ahí son un poquito más polémicos, le digo de alguna manera. Sí, eh, Cuando nosotros tenemos la palabra y al lado tenemos la línea a la que pertenece, la podemos contextualizar. Acá justo tengo a mano una que por ahí es no un tenía poquito más línea. polémica, Ok. que es la palabra published, con ed al final, en donde Bueno. la oración Mm, empieza study published, bueno, es un estudio publicado en sí, 2016, ok. found that but ok. Cuando nosotros hablamos de publicado, en este caso estamos hablando de un verbo en participio, ¿verdad? Sí, Un verbo en participio es considerado un gramaticalmente un verbo. adjetivo. No siempre verbo, Eh, ok. no. Nosotros en español, bueno, y en inglés Sí, también, muchas veces usan el verbo en participio con la misma forma, como sí. publicado, eh, como adjetivo. Porque si vos, como recién decíamos, ponele, si terminan en ing, puede ser sustantivo, adjetivo o verbo. Ahora, si terminan en ed, son dos, la reducción de la categoría son dos. Pueden ser un verbo en pasado, un verbo en pasado, en cualquier formato de pasado, pasado, pasado participio, o puede ser un adjetivo. En ese caso, justo en el study published, es un verbo participio que está suprimido el verbo to be, es un participio de una parte de una voz pasiva, cual el estudio fue publicado en, Tal cual. pero sigue Bueno, como siendo como verbo. en ese caso, bien. Ahora, en los casos de ING, en la Sí, actividad de la clase 5 había sí, dos ING que eran extracting y substituting, ah, sí, que ambos están en la línea 1 y en la línea 20, que ahí los miro. son Ah, extracting raw materials sí, y eso es un verbo, ¿o no? eh, exacto. O sea, yo lo pensé, porque esto ya pasó hace un montón de tiempo y en verdad lo quería preguntar la clase pasada. No, tranquilo, eh, tranquilo, él estaba yo lo buscando. pienso como modelo de extracción. Y cuando digo modelo de Ah, extracción, pienso que es un sustantivo, pero capaz que yo estoy haciendo mal la traducción. ¿en qué Pongo la línea me frase acá. dijiste? La uno, la Ah, segunda parte. Dice build on a acá. model. On a model of extracting raw materials from nature. En un modelo. Ah, vos pensaste modelo de extracción. Correcto. Bueno, pero si esto para funcionar como un sustantivo, para que sea un modelo de extracción de materia prima, que esos son raw materials, ¿no? Materia prima, Sí, necesitarías como algún conector, alguna preposición para que esto que signifique extracción y no extraer. ok. ¿Y cómo sería la traducción más fiel en este caso de este extracting Eh, o ¿Cómo de la sería? frase Sí, completa? estaba buscando eso, ¿no? Como que nuestro sistema de economía actual puede ser considerado una economía lineal, construida en un modelo de extraer Ok, mm, materia prima de la naturaleza, convirtiéndolos a los materiales en en productos infinitivo. y Ok, luego descartando, acá sí, todos como verbo, descartando. Por eso son todos, bien, mira, es un modelo de extraer, convertir y descartar. Son tres verbos. excelente. Y en la línea 20, cuando dice or substituting, Y acá también debe ser verbo. Bueno. claro, de En sustituir o edificios y sustituir, construcción, las soluciones circulares pueden incluir reducir el uso de materiales vírgenes, reutilizar materiales existentes, ok,
en circulación o sustituir materiales con mucho carbono para alternativas regenerativas como la madera. Yo lo leía como reutilización, Ah, ok. sustitución. Bueno, A mí me pasaba eso. los pusiste todos como sustantivos. Todos. Y después me causa gracia porque digo, ¿qué pensará la profe cuando ve que utilizo el segundo intento? Por eso, ¿viste? Busco la respuesta. Ahora ya medio que me estoy acostumbrando, pero después en el de abajo que dice cooking, lo pongo como verbo y ese es sustantivo. Entonces es como que me vuelvo un poco loco con eso. Acá era sustantivo, Claro, el biogás, no, eh, debe estar más configurado, ¿eh? Acá es verbo, pues claro, por mira, eso, el porque hay biogás cosas para que... cocinar, calentarse e iluminar, Verbo, verbo. Si está como está, sustantivo, ahora me lo voy a sustantivo. anotar para revisar. No, debe estar Claro. mal configurado. Entonces es como que, a ver, cooking era Está esto. biogás para cocinar, calentar e iluminar, ¿no? Bien, y el existing de la 19 Acá esto es un adjetivo. adjetivo. Sí, Materiales perfecto. existentes. Este, Existente. sí, Perfecto. Bien. o Sí, es un a modificador. materiales. Ah. Sí. Bueno, nada, estuve las últimas 4 semanas que se me pasó el último Zoom Pensando martillándome en un las poco la palabras con cabeza. ing. Sí, me volvía loco. Y con algunas de ED también me vuelvo loco. Ahora que sé que los participios siempre van a verbo, los voy a poner siempre Sí, como verbo. sí. Me Aunque pasaba que... cuando vos los veas son exactamente iguales como verbo. Son adjetivos cuando detrás tienen, en general tienen un sustantivo. Acá no me Perfecto. acuerdo si había alguno. En este en particular. Sí, cuando fui avanzando más con las frases nominales, igual, por más que no tengan relación muy directa, hay materiales que van apareciendo que ayudan a comprender cada vez más esas cuestiones también. Qué Pero bueno, alegría. sí. No, Así que, porque, a ver, vuelvo a lo que les digo siempre y a lo mejor vos ahora ya lograste como materializarlo, ¿no? Esto todo es un proceso. Todos estos elementos gramaticales a veces me dicen, ay, las frases nominales son tan difíciles. Bueno, son distintos elementos gramaticales que nosotros elegimos dentro de las técnicas de comprensión lectora para que ustedes les ayuden a comprender el contenido del texto. Yo siempre le digo, o sea, nadie desaprueba porque no entendió o no puede identificar las frases nominales porque a lo mejor puede hacer otra percepción del texto, otra asimilación del texto que no es la encontrar frases nominales. Ahora, encontrar frases nominales nos ayuda a que ordenemos las ideas delante del verbo y detrás del verbo. Y después, una vez que como estructura macro, si eso las tenemos, eso es una oración, después esas oraciones las vamos a ir acomodando dentro del párrafo. Y después los párrafos dentro del texto, ¿no? Como que vamos desde, cuando al principio lo hacemos todo tan general, después ahora frases nominales, bueno, nos vamos a cuestiones más específicas. Por acá se buenísimo. quejan de los adverbios en el chat. La verdad que los adverbios es como, te diría, de las categorías gramaticales las más sencillitas, porque los adverbios hay que acordarse que por lo menos los que yo les pongo para que los identifiquen son los adverbios de modo. Los adverbios de modo son los que terminan en ly, como por ejemplo principally, principalmente, o generally, generalmente. Hay otro formato de adverbio, están los adverbios irregulares, como en español, pero nosotros en general, que no son muchos. O sea, ponemos ya como un formalismo a qué categoría gramatical corresponde, si es sustantivo, adjetivo, verbo o adverbio. Pero la realidad es que la mayoría es sustantivo, verbo o adjetivo. A veces cuando me faltan les pongo algún adverbio que son los que terminan en el Y, por eso no deberían presentarle mucho problema a los adverbios. Y también se habrán dado cuenta, porque es también lo que trabajamos en algunas clases en particular, que son o palabras con ed o palabras con ing. Y después algunas palabras guionadas, ¿no? Que esas también hasta ahora siempre se nos presentaron como adjetivos, estos dos términos unidos por un guión para convertirse en un adjetivo para modificar el sustantivo que le sigue. Eso respecto a categorías gramaticales. Iba a buscar para mostrarles el texto de esta semana y cómo les vienen presentadas las frases nominales adentro del...
del texto. Compartir de la semana 8. Este es el texto de esta semana. Ya lo miramos y tiene un montón de elementos paratextuales. Eh, Tenemos un título, tenemos como algunas palabras que nos indican tópicos, tenemos al costado otros artículos relacionados. Tienen acá, mire, tienen negritas, que hace un rato me preguntaban por las negritas, tienen negritas eh, en el cuerpo del texto, ¿no? Como unos títulos como de apartados de distintas secciones, como What is Workplace Bullying. Tenemos otra que es Identifying Workplace Bullying, Legal Rights, How to Help When Witness Bullying. Y después hay como una enumeración, pues tenemos viñetas y distintas. A esto nos referíamos, no se me acuerdo quién me había preguntado hoy en el chat por las palabras en negritas. Las palabras en negritas dentro del texto, son como las que tenemos que leer para antes de realizar la prelectura, la hipótesis, ¿no? Son todos estos elementos. Y acá vamos a tener un poco de todo. Tenemos palabras con, bueno, empezando ya en el título, ¿no? How to identify and manage workplace bullying. Tenemos bullying, una palabra alternada con ing, que si tenemos que identificar qué categoría gramatical corresponde el bullying, es un sustantivo, ¿no? Bullying es una palabra que nosotros la tomamos como préstamo lingüístico, la utilizamos en nuestro español, está incluida como bullying, a pesar de que tiene equivalentes, ¿no? Se podría hablar de acoso, de abuso, según el contexto. En este caso es workplace bullying. eh, Se podría tratar como de abuso o de acoso laboral, ¿no? Es un bullying específico que es el del workplace, que es el del lugar de trabajo. Eh, Les quería mostrar la frase nomás. Bueno, justo acá me quedo en la última hoja. Qué bueno. Ay, qué chiquitito se ve esto. Vamos a pasar las distintas etapas que venimos pasando hasta ahora, ¿sí? Anticipación, soporte de publicación. Bueno, acá no tenemos la lista de elementos paratextuales. Tenemos como ejemplo, se menciona el autor del texto para exponer verdadero o falso. Se menciona fecha de publicación, verdadero o falso. Luego, sí, hipótesis de lectura. Todas las respuestas van acá dentro de este cuestionario. Ya no, solo el foro lo dejamos para dudas. El foro que tenemos afuera de este cuestionario. Eh, Etapa de anticipación, etapa de verificación o lectura, primer ejercicio cognados, marcamos los cognados. Segundo ejercicio, de los siguientes extractos del texto, ¿cuáles son frases nominales? Y acá, como igual que en las partes de las categorías gramaticales, al lado de cada uno, y están en desorden porque se pone aleatoriamente cada vez que abrimos el cuestionario en un orden distinto, tenemos el número de línea para ir a ver. Nosotros para poder identificar cuáles son frases nominales y cuáles son partes de oración que no son frases nominales, tenemos que tener ciertas cuestiones, o sea, repetir esto que yo les decía a un principio, ¿no? Una frase nominal es por lo menos dos palabras, bueno, acá todas tienen por lo menos dos palabras, de las cuales, y tiene que tener siempre un sustantivo, que va a ser como el núcleo de esa frase. No tiene que incluir verbo, que es como bastante clave que no incluya verbo. Ya a lo mejor algunas, si podemos identificar algún verbo, las eliminamos de la posibilidad de frases nominales. Que no incluya verbo, que siempre incluya un sustantivo y que ese sustantivo en general tenga adjetivos por delante. Por ejemplo, si nosotros miramos el primero, la A, if you witness bullying,
Bueno, a lo mejor justo es una que no tiene palabras transparentes, que tenemos que buscar la palabra witness en el diccionario porque no la conocemos, no es familiar. Witness, tenemos que determinar si este witness que aparece en el diccionario es el sustantivo witness, que significa testigo, o si es el verbo witness, que significa presenciar, ser testigo de. eh, que es el caso este, ¿no? Esto también a veces nos cuesta, nos lleva un poco más el diccionario, mm, dilucidar, determinar si la palabra que estamos buscando, en qué función gramatical tiene, ¿no? ¿Qué categoría gramatical corresponde? Acá entonces, el significado de esto es si usted presencia, es testigo del bullying, y sigue, ¿no? Esto es una frase nominal, no es una frase nominal, porque tiene el verbo presenciar, ser testigo de. Una frase nominal es, como en el título, acá aparece, de hecho está en la línea 1, workplace bullying, porque tenemos la palabra bullying, que es el sustantivo, y la palabra workplace, que la está modificando por delante. O una frase nominal es toxic work environment, donde a lo mejor no lo conocemos, pero la palabra environment significa entorno, ambiente, es un sustantivo laboral tóxico, y lo que está delante de ese sustantivo son adjetivos que modifican a ambiente. En cambio, ¿qué pasa con, no sé, con esta? La B, read on to learn more. Ya arranca con un verbo, con el verbo read, que es leer. O sea, esto es un verbo. Es que esto no es una frase nominal, porque tiene verbo. Las frases nominales no tienen verbo, sino serían oraciones. O en esta, la J, reporting the incident. Empieza con el verbo reportar, denunciar, informar. Esto no es una frase nominal. Eh, bueno, así podría analizarlas todas, ¿no? Pero quisiera que traten de identificarlas ustedes. Muchas veces en estos casos nos ayuda intentando ir armando el equivalente en español. ¿Qué es lo que tienen que hacer después, en verdad? En el ejercicio de abajo dice, explique con tus palabras las frases nominales que marcaste en el punto anterior. Bueno, no le borro. Es decir, que si ustedes acá marcaron, yo cuál les dije, esta y esta, en general piensen que tiene que haber cuatro, a veces cinco, pero cuatro. Lo que tienen que hacer acá es, acá abajo es poner workplace bullying, significa bullying o acoso laboral o en el lugar de trabajo. Y después acá tienen que poner, la copian así como la copié yo y la pegan abajo para que yo vea a cuál se refieren. Ya sé, igual que se equivocaron en el de arriba, se van a equivocar en el de abajo. Pero ¿a qué se refiere? Si no me aparecen unos significados ahí solitos que no sé de dónde provienen, ¿no? Entorno laboral, o de trabajo, tóxico. De eso se trata ahora el nuevo desafío de esta semana, ¿no? Después tenemos el resto de actividades, tenemos acá estas lo que nos preguntaba recién el compañero, categorías gramaticales, palabras que terminan con ed. Miren, acá tenemos un adverbio de los que yo les decía, safely, de los que terminan en y, que significa seguramente, seguro de seguridad, ¿no? Verbos modales, estos que también veíamos en las últimas semanas, ¿no? Estos que expresan una modalidad y que le imprimen una modalidad al verbo principal, que es el que le sigue. Está el may, está el might. Y después tenemos preguntas de comprensión. Buscar la definición de workplace bullying en el texto. Por supuesto, la respuesta va a ser en español. Marcar cuáles de esta enumeración que hay acá son ejemplos de workplace bullying según el texto, por supuesto, ¿no? No según el conocimiento que tienen cada uno de ustedes.
Y la última pregunta de comprensión es cómo se puede ayudar en caso de ser testigo de workplace bullying. Buscarán la palabra witness, buscarán qué contenido se expresa en el texto sobre cómo se puede ayudar si uno es testigo de workplace bullying. Les repito, justamente este tema es un tema en que hay mucha opinión generada al respecto. Nuestro límite nos enmarcamos y encerramos en el contenido del texto. Y después, por último, por supuesto, tienen la síntesis, que ya empiezan a hacerse un poquito más largas. Les recuerdo que esta extensión de la síntesis, la cantidad de palabras que le pedimos para la síntesis, no es un número caprichoso ni aleatorio, sino que tiene que ver con la cantidad de palabras que tiene el texto en general. Este texto de Workplace Bullying es un poco más extenso, entonces la síntesis es un poquito más larga. Siempre hay un margen, ¿no? De un 10 más, 10 menos. Pueden ser 70, pueden ser 110, pero no pueden ser 150 ni pueden ser 40. Digo, si ustedes hacen una síntesis de 40 palabras, les van a tener la leyenda síntesis demasiado breve, que no demuestra la comprensión integral del texto. Si hacen una síntesis de 150 palabras, seguramente tendrán la leyenda síntesis demasiado extensa, trata de concentrarte en las ideas principales y no incluir tantos detalles. Eh, Esto es un poco lo que nos vamos a seguir trabajando en lo que resta de esta segunda mitad. Por lo pronto, esta semana y la que viene, sí, la que viene todavía no agregamos tema nuevo. Esta semana y la que viene, como mucha frase nominal, y estaba mirando a ver cuándo era el próximo Zoom. Y después, cuando nos volvemos a ver, les introducimos el último tema, que son referentes, son recursos cohesivos. Que estaba viendo, que no sé por qué, espere que chequeo en mi papel, que dice ya la semana que viene. Como muy seguido todo. Ah, claro, la semana que viene, porque después nos queda una semana más y ya el trabajo práctico. Ah, y ya viene otra vez. Son 4 clases que nos quedan acá entre uno y otro. 1, 2, 3, 4. Dios mío. Bueno, la semana que viene nos volvemos a ver. Entonces no es en 2 semanas, sino es la semana que viene que les presento el último tema. El último tema igual o sea, ya es. Bueno, no se lo voy a presentar, que si no nos van a marear. Esta semana nos concentramos en frases nominales. En estas frases, en este conjunto de palabras que tienen un sustantivo, que están o delante del verbo o detrás del verbo. Y seguimos intentando trabajar con la conceptualización del contenido del texto y la síntesis. Además, en el trabajo práctico obligatorio 2 y en el examen final, lo que se llevan más puntajes son las síntesis. Ya habrán visto que las síntesis tienen entre 40 y 50 puntos, porque es donde verdaderamente ustedes demuestran que comprendieron el texto. ¿Alguna otra duda? Me resonaba el 12 porque en la marcha federal universitaria acá en Capital, espero que no tener demoras, y si no, veo de reprogramarla a lo mejor para el miércoles, porque yo voy a ir a la marcha ese día. Sí, desde hecho ya estoy pensando que mejor lo más tranquilo todo lo voy a reprogramar para el miércoles 13 de mayo, la semana que viene. Em, Después la reprogramo. Seguimos trabajando esta semana con comprensión de texto, con todos los elementos aprendidos hasta ahora y las frases nominales, que es lo nuevo. Nos vemos la semana que viene, el miércoles. Ahora ya también les dejo un mensajito avisándoles. Y gracias por conectarse y por participar y por preguntar una vez más. Bueno, Bueno, profe, nos vemos la semana que viene Nos vemos. entonces. Buena semana para gracias. todos. Igualmente. Chao, chao. Chao. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Buenas noches.